Bueno, pues seguimos con ustedes y con nuestra invitada, la doctora Dora María Sierra Madero, hablando sobre este tema tan interesante que es la objeción de conciencia. Y decíamos, bueno, sí, en diferentes ámbitos ya nos has comentado el militar, en el ámbito de salud, me decías que esto en el ámbito de salud, porque llamó la atención a una reforma, ¿no? Sí. En México, como te decía, la Ley de Salud del Distrito Federal expresamente autorizó a los médicos que tuvieran motivos de conciencia para no practicar un aborto, que podían pedir, ¿no? Solicitar la objeción de conciencia sin que por ello fueran perjudicados, ¿no? En sus derechos laborales o en fin, ¿no? Como darles pues esa protección. Que no atendían al paciente. Esa protección, porque además pues es un derecho humano, está en tratados internacionales y actualmente pues todas las autoridades, ¿no? Este tema pues se presenta para los médicos que trabajan en las clínicas del Distrito Federal, eso hay que aclararlo, ¿sí? Es decir, las clínicas que dependen de la Secretaría de Salud del DF, no las clínicas que estén en el DF, porque en el DF también hay hospitales federales, sí, ¿no? Las que dependen del sistema de salud. Del sistema de salud. Local. En el sistema de salud local hay aproximadamente, el promedio es una clínica de ginecobstetricia por delegación, ¿no? Aunque quizá en algunas delegaciones habrá más de una. Pero es interesante, un alumno hizo su tesis, un alumno de maestría hizo su tesis de maestría justo sobre cómo se aplicó la objeción de conciencia en el Distrito Federal los 3 años siguientes a la entrada en vigor de la ley. Entonces, los datos fueron muy interesantes. De 200, estos datos los obtuvo este alumno, vía acceso a la información pública, o sea, datos proporcionados por la propia Secretaría de Salud del Distrito Federal. El número de médicos ginecólogos en estas 18 clínicas, vamos a decir, aproximadamente al entrar en vigor la ley de la despenalización del aborto fue de 280, alrededor de 280 médicos ginecólogos. Bueno, pues de esos 280, 250 pidieron objeción de conciencia, es decir, fue un porcentaje muy elevado. Ese es un dato pues que es interesante porque la objeción de conciencia también sirve como un correctivo democrático, es decir, hasta donde una determinada legislación goza realmente del apoyo popular, porque pues la mediación a veces de los partidos políticos no necesariamente representan la voluntad o el deseo de la mayoría. La realidad de lo que piensa Y concretamente, tu gente. en este caso para los médicos, ya como profesionales de la salud, pues el dato duro fue ese. Este alumno estuvo presentando cuestionarios de solicitud de acceso a la información pública para ir midiendo cómo se iban dando estos números, estos datos en estos 3 años. Primero los datos del número de abortos pues osciló entre los 75,000 llevaban 75,000, a lo mejor 80,000 al 2010, ¿no? O sea, en tres años. Mismos que estuvieron a cargo de un promedio de, si fueron 30 médicos, alrededor de 30 médicos, que no fueron objetores. Eso les planteó a las autoridades de salud o a las clínicas, concretamente, la necesidad de contratar médicos que fueran no objetores. Entonces, esto ya presenta un pequeño problema discriminatorio. ¿Hasta cuándo le puedes poner tú la condición a un médico, ¿no?, para contratarlo de que sea no objetor? Bueno, es que tampoco tendría ningún caso que el que sí es objetor estuviera en una clínica donde haya Entonces, yo no sé realmente, porque después se siguieron presentando solicitudes de información. La información tiene algunos datos contradictorios, porque ahora ya incluso preguntaba cuáles clínicas, cuántos médicos objetores por clínica, y en ese dato desagregado salió que de las 18 clínicas, vamos a suponer, solo la mitad practicaban lo que le llaman la ILE, ¿no? En mi opinión no es un término jurídico muy correcto, porque finalmente el aborto es aborto. No puede ser que de 12 semanas un día sea aborto y de 12 semanas o 11 semanas... Sí, es algo convencional. Es algo convencional, ¿no? Sea aborto, pero en este caso los médicos, concretamente lo que se vio es que solamente en 9 clínicas se practicó el aborto.
mi conclusión, aunque esos datos son únicamente una inferencia, es que como que agruparon a todos los médicos no objetores en estas 9 clínicas, ¿verdad? Y a los objetores en las otras clínicas. Esa es una interpretación personal, porque desafortunadamente tampoco es fácil acceder a esa información. Si alguien del auditorio nos pueda facilitar, bueno, mis datos, estoy en la Universidad Panamericana, me pueden buscar en Google, ahí está mi correo electrónico, toda información que se pueda tener al respecto, pues yo se los agradeceré. Pero sí es un dato interesante, ¿no? O sea, como que también viene siendo, yo creo que un mecanismo que puede ayudar mucho a lograr esa adecuación entre la ley y la realidad, ¿verdad? Que a veces bueno, que no siempre es fácil. pasa, ¿no? Sí. Después a veces se expiden las leyes, todo, y después te das cuenta que no correspondían a tu realidad y hay que hacer... Sí. Bueno, aquí en el mejor de los un casos, dato reacomodos. interesante es que en el 2002, que también pasó la famosa ley Robles, ¿no? Cuando se despenalizó el aborto en ciertos supuestos, la ley de salud de ese entonces reconocía el derecho de objeción de conciencia a todo el personal de salud. A raíz de en la nueva ley, que es del 2009, y ya hace mención a la reforma del 2007, restringe la objeción de conciencia únicamente a los médicos. Y también pienso que ese es un punto pendiente, porque Pues es sí, discriminatorio, pues sí. finalmente. Sí, porque, bueno, enfermeras y gente Exacto. que tiene contacto también tendrá su Sobre conciencia y todo sus países como objeciones. Estados Unidos se ha reconocido Claro. también, o sea, no se puede restringir, sobre todo decir, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué a un profesional de la salud sí y por qué a otro no? Finalmente, ambos tienen los mismos derechos, ¿no? O sea, van contra el principio. No, inciden en la conducta de la que pueden ser objetores. Exactamente. ¿No? Una enfermera que está ayudando que se practique un aborto y es objetora de conciencia, y qué sufrimiento más espantoso. Ahora, hay que aclarar que el objetor, vuelvo a repetirlo, es una conducta pacífica, ¿no? De hecho, es un mecanismo muy bueno, se ha demostrado, para resolver conflictos dentro de la ley, para impedir, pues también el salirse un poco, darle la vuelta a la ley y caer en la simulación, que muchas veces eso pasa, ¿no? Pues eso pasaba antes, ¿no? Eso pasaba antes, Sí. eso pasaba antes, ¿no? Entonces, Oye, pero este límite delgado entre la desobediencia civil y la objeción de conciencia, ¿dónde lo encuentras tú? Mira, claramente la desobediencia civil no va, digamos, no implica necesariamente un escrúpulo de conciencia en contra de una determinada norma. A veces sí, pero la desobediencia civil lo que propone son movimientos, en primer lugar, colectivos, ¿verdad? Es un movimiento colectivo en el que desobedecen al derecho, es decir, incumplen ciertas normas, por ejemplo, dejar de pagar la luz o dejar de pagar el agua, medidas un poco de presión para exigir al gobierno la modificación de una determinada política. Fue muy famosa la desobediencia civil en el caso de la India con Gandhi, ¿no? De hecho, Gandhi fue un pacifista que logró nada menos, ¿verdad?, que la independencia de la India, ¿no? Sin acudir a la violencia militar, ¿no? A la violencia, digamos, mediante medidas pacíficas. Pero la desobediencia civil finalmente siempre es una herramienta política. Es que y también siempre va a estar fuera del derecho. Entre la desobediencia civil y la revolución es muy leve, ¿no? Es entre pues una sí, revuelta. pero la revolución muchas veces pues es armada. ¿Sí? La desobediencia civil no. La desobediencia civil se caracteriza precisamente por ser pacífica. De hecho, la desobediencia civil, el término, surge en Estados Unidos con un autor, Henry David Thoreau. Para los que quieran abundar más sobre esto, en el libro, ahí viene todos los datos. Él opuso o promovió dejar de pagar impuestos en Estados Unidos en el siglo XIX porque en la medida proporcional que el presupuesto del Estado se estaba dedicando para hacer la guerra a México, porque él sentía que era una guerra injusta, ¿no? Entonces, promovió la desobediencia civil como un término alterno a la llamada desobediencia militar, ¿no? De ahí surge desobediencia civil, desobediencia militar. En cambio, la objeción de conciencia surge en otro ámbito, ¿verdad? Surge en otro ámbito.
y actualmente pues hay muchos países en los que está reconocida. Les recomiendo buscar en internet, está un libro que sacó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 2011, que precisamente se llama Objeción de conciencia al servicio militar, pero trae todos los ordenamientos o los cuerpos normativos que fundamentan el derecho de objeción de conciencia, si bien restringido al tema militar. Es que es donde más te llama la atención, porque en el ámbito militar pues tienes así como parangón de tu conducta es la obediencia, ¿no? Así es. Para empezar, es el honor del militar, pero también la obediencia. Sí, por supuesto. A tu superior, ¿no? Sí, entonces, sí. Hablar aquí, de estos aquí temas el tema surge más del lado de los civiles, ¿no? De los civiles que son llamados a recibir un entrenamiento militar. Por ejemplo, aquí en México les digo, no es así, afortunadamente. Hay bastante flexibilidad para el entrenamiento militar, pero hay otros países. Israel es un ejemplo, ¿no? O sea, el servicio militar son 3 años completos. Claro, se entiende, pues, dadas las circunstancias de conflictividad que encontramos en esa región y en ese país, ¿no? Oye, testigos de Jehová en escuelas, que también hubo mucho este tema de que si hacían honores a la bandera, que si no hacían. Bueno, en testigos de Jehová hay 2 supuestos. ¿Qué dos? El de los honores a la bandera y el de las transfusiones sanguíneas. El de los honores a la bandera actualmente, hasta donde yo sé, ya no supone un problema. ¿Por qué? Porque intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ellos, antes de la reforma de 1992, del reconocimiento, digamos, del restablecimiento de las relaciones iglesias-Estado y de un marco de libertad religiosa más amplio, ellos habían interpuesto amparos en contra de, porque la sanción era la expulsión, el niño que se negaba. Entonces, pues finalmente ellos no, eran menores de edad, ellos obedecían a sus padres en un momento dado, no se les podía privar del derecho a la educación por ese motivo. Ya el asunto cambió, llevaron el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, si bien no dio un reconocimiento absoluto de la preferencia, ¿no? Pero en los hechos hay bastante flexibilidad ahora. En la transfusión sanguínea es menos, ¿no? Es un tema más polémico, sobre todo cuando se trata de un supuesto en el que peligra la vida del objetor, sobre todo tratándose menores de edad. Entonces, lo que la comunidad médica, en términos generales, ha concluido, o sea, la ley claramente está por que el médico tiene que preservar la vida del paciente, ¿no? Es una mala práctica. Si es menor de edad y le pide permiso a los papás se niegan. O a lo mejor, exacto, más bien aquí lo que sucede es cuando tienes a un hijo, pasó en Guadalajara concretamente, una niña de 15 años que tenía un problema muy fuerte, tenía que estar sometida a hemodiálisis y sus padres les pidieron a los médicos que no la transfundieran, ¿no? Entonces, pues eso implicaba pues, que la niña muriera. La niña en este caso decía, yo quiero que me hagan todo lo que sea necesario porque yo quiero vivir. Entonces, ahí había un dilema. Entonces, en estos casos, claramente, la ley está, aunque se trate de una menor de edad, pues si los padres no dan el consentimiento, pues lo tiene que dar el juez de lo familiar, se tiene que suplir ese consentimiento. Ministerio Público, no sé. Porque ya una niña de 15 años, pues, ¿verdad? En realidad. Bueno, la niña de 15 ya dice que quiere, pero un niño de 5. El niño de 5, pues, finalmente en el caso de menores de edad, prevalece la vida del paciente. Es decir, el médico tiene que poner los medios necesarios, adecuados para salvarle la vida. Si sus padres oponen objeción de conciencia, pues esa objeción de conciencia no procede. Es el caso típico en el que bueno, ya abrimos ese es un límite, ¿no? Escala de valores, vale más la vida y que tu creencia sobre religiosa. todo porque la consecuencia aquí pues es la pérdida de la vida para el niño menor. Entonces, si el niño en un momento dado, llegada a la edad de la mayoría de edad, él persiste, ¿no? O él ya acepta la religión de sus padres y demás, y se niega, es decir, el caso de un adulto mayor de edad en pleno uso de sus facultades con un consentimiento libre y actual, pues el criterio mayoritario es que sí se le debe de respetar, porque finalmente su intención no es, no se puede comparar
con un suicidio asistido o con una asistencia al suicidio, ni muchísimo menos con la eutanasia. Ellos quieren vivir, lo único que están es rechazando un tratamiento, ¿verdad? Pero esto, para tomar esta decisión, sí se tiene que demostrar mediante un consentimiento libre y actual, ¿verdad? En pleno uso de sus facultades. Muchas veces pues surge la duda de que si se trata de una persona que atropellaron, hay algunos testigos de Jehová que llevan con ellos un papel, ¿verdad? Que dice, soy testigo de Jehová, no puedo recibir transfusión sanguínea, etcétera, etcétera. Pues en esos casos el criterio legal es que no procede, no tiene validez ese documento. ¿Por qué? Porque no te garantiza que sea la última, o sea, pudo haber cambiado en último momento, ¿no? Su voluntad, ¿verdad? O sea, pero creo que sí es bastante terrible para ellos, que les hagan una transfusión. O sea, ahí sería un momento en que el Estado decide por encima de la voluntad del individuo. Aquí está ya el tema del testamento vital, que nos saldríamos un poquito del tema, en donde ya puede, ahí sí no conozco a detalle toda la nueva ley, ¿no? De voluntades anticipadas en el Distrito Federal, pero sí creo que es factible, ¿no? Que una persona pueda, pero pues eso requiere una formalidad, no simplemente un papelito escrito, que no sabe si él lo escribió, si lo escribieron sus familiares, se lo metieron, es como difícil de Es que es muy demostrar. difícil, porque tampoco en ese momento vas a salir a buscar al notario, donde a lo mejor sí tiene una voluntad anticipada ante pues notario. Aquí los familiares son los sé, que ¿no? en un momento dado pueden... Eso es un tema muy complicado. Por muy supuesto. complicado. Aparte ya veo, y vuelvo a recomendar el libro de Dora María, porque lo trataste, pero por todos lados lo exprimiste el tema, y por todos lados te metiste en la materia internacional, pues nos daría para otro programa. Pero, por ejemplo, hay atenuantes o agravantes en materia penal por razones culturales, cultural reasons. Resulta que viene un señor musulmán a vivir a Nueva York, y yo tengo que darle ciertas excepciones a la aplicación de la ley o ciertas atenuantes en caso que él cometa un delito, en los que tenga como excepción razones culturales. De esta toda información que tiene por ser un musulmán, ¿no? O por ser un testigo de Jehová. Cosmovisión de la vida, ¿verdad? Exacto. Pero al mismo tiempo te provoca un problema como Estado. O sea, si tú lo ves desde un punto de vista estatal, dices, bueno, al país donde fueres, hacer lo que vieres. Claro. Y aquí te tienes que atener a las normas de mi país. Sí. ¿Hasta qué punto, no? Se vio mucho cuando el uso del velo. El velo islámico. El velo islámico es el caso, por ejemplo, en Francia ahora mismo, en muchos países europeos, en donde pues está este tema. Ha sido muy polémico. Ha sido muy polémico porque hasta dónde es realmente un escrúpulo de conciencia o hasta dónde es una especie como de reto cultural, ¿no? Sí, o sea, es que también. De provocación, en fin, ¿no? Como una especie de símbolo de protesta. O discriminación a los que no. O discriminación a los que no tienen estas excepciones. ¿No? Sí. Son problemas que yo creo que cada país debe de resolver de acuerdo, ¿verdad?, a su historia, ¿no? Su cultura, su situación en un momento dado. Desde luego, cuando una objeción de conciencia supone derrotar al Estado mismo, pues prevalece la autoridad, ¿no? Aunque, por otro lado, también, como decíamos, finalmente son focos rojos que el Estado, que la autoridad debe de prestar atención. En España, pues sí, creo yo que la objeción de conciencia fue un motivo que hizo que cayera ese servicio militar obligatorio que estaba tan riguroso, ¿no? Tan gravoso para los jóvenes, y que finalmente fuera voluntaria, ¿no? Actualmente ya es voluntario, es mucho más leve, y realmente lo hace el que desea pues enlistarse en el ejército. ¿Pero en qué año cambió? En el 2001. O sea, fueron muchos años. Muchos años desde la Constitución de 1978, que fue después de la muerte de Franco, se estableció un artículo dentro de la Constitución que reconocía la objeción de conciencia al servicio militar. Pero la aplicación se creó un órgano del Estado que se llamaba Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, para que ese órgano analizara todas las solicitudes y otorgara los permisos y regulara las prestaciones sustitutorias. Pero llegó un momento que esto se volvió un tema inmanejable para el Estado, ¿no? Y acabaron derogando la legislación de
de la prestación del servicio militar obligatorio como estaba, y se quedó un régimen pues más flexible, sobre todo donde, pues sí, o sea, es verdad que existiendo una amenaza grave, ¿verdad? Una agresión de un país externo, etcétera, pues todos tenemos que salir a la defensa de la patria, ¿no? Pero como que no se justifica tanto en tiempos de paz, ¿verdad? Es decir, y más ahora que pues realmente el uso de las armas pues ya no es cualquier arma, ¿no? No. Entonces también plantea temas pues muy polémicos, ¿no? Bueno, pues antes de irnos al corte, sí quiero recomendar una vez más el libro y decir que está en línea, ¿no? Lo pueden ver también en la biblioteca virtual de Jurídicas de la UNAM. Ahí lo tienen. Estoy por publicar un segundo libro, ya de un caso concreto de objeción de conciencia. Saldrá, si Dios quiere, a fines de este año. Objeción de conciencia en el ámbito educativo. Ahí les dejo pues la bien. Curiosidad para que estén pendientes de este libro. Pues ahí lo tienen, consúltenlo y está protegido, no se puede piratear. Ahorita venimos. Sí.